Gracias para todos, bienvenidos, tomen su lugar, hermano Paul, Charlie, bienvenidos. Ariana, bienvenida. Bueno, mis amados, qué alegría tenerlos de nuevo. Hace 8 días estábamos viendo un mensaje. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Estábamos viendo la teoría bíblica de la creación. Vimos el capítulo 1 del libro del Génesis, vimos que todo lo que Dios creó fue bueno, los árboles, las plantas, creó al ser humano, y dice la palabra que todo lo que Dios creó, vio que era completamente bueno. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, pero antes de entrar al capítulo 3, el capítulo 2 nos habla acerca de una recreación, más o menos es prácticamente lo que compensa lo que dice el capítulo 1. Habla del hombre en el huerto, realmente allí del Edén, cuando Dios pues realmente sopló aliento de vida sobre el hombre. Luego más adelante dice que de la costilla de Adán creó ¿a quién? A la mujer, y se convirtió realmente en esa ayuda idónea. Allí en ese huerto de Edén Dios puso y estableció un mandato bíblico, obviamente, que el hombre podía comer obviamente de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerían, porque el día que lo hicieran, ¿qué pasa? Que iban a morir. Entonces vemos que Dios creó la creación, puso allí al hombre en el huerto del Edén, puso todo a su disposición y solamente puso un único mandamiento. Pero ya entrando al capítulo 3, que es el mensaje del día de hoy, que tiene un título que dice el principio de la desobediencia. Entonces vamos a estudiar, cuando encontramos en el capítulo 3, vamos a darnos cuenta que el primer pecado que cometió el ser humano fue la desobediencia. Entonces la desobediencia hasta el día de hoy es catalogada como pecado. Entonces, si tiene su Biblia, por favor, abran en el libro de Génesis capítulo 3. Es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Tiene un título que dice la desobediencia del hombre. ¿Ya están ahí? Si no tiene su Biblia, aquí están los versículos en el monitor. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces aquí ya tenemos un principio. Encontramos aquí en el versículo 1 que nos habla de ¿quién? De una serpiente. ¿Cuántos sabemos qué tipifica esa serpiente o quién es esa serpiente? ¿Quién? Satanás, el diablo, el adversario. Pero dice que esta serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Pero cuando encontramos ahí esa serpiente astuta, vamos a corroborar con Apocalipsis 12:9 para ver si realmente la serpiente antigua. En Apocalipsis 12:9, o sea, estamos en el primer libro del Génesis y nos saltamos al último libro, que es Apocalipsis. Allí nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Cómo dice? La serpiente antigua, o sea que nos está refiriendo allí a la serpiente que nos habla en el libro del Génesis. Dice que se llama Diablo y Satanás, la cual bendice a todo el mundo. Engaña, ¿sí ve? Hay que leer muy bien. Dice la cual engaña, o sea que encontramos un principio, encontramos que el diablo, el adversario, es un engañador, es padre de mentira. Por eso usted nunca debe hacerle caso a las mentiras que realmente trae el diablo, porque dice que él engaña al mundo entero. ¿Y fue arrojado a dónde? A la tierra. ¿Por qué no lo arrojaron por allá al abismo, a otro lugar, o a otra dimensión, a otro universo? No, fue arrojado ¿a dónde? Aquí, a la tierra. Y no solamente él, sino sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuáles ángeles? Ahora se conocen como los demonios, los ángeles caídos. Entonces ya tenemos un principio, que estamos en un mundo caído, donde encontramos que está el diablo, que está Satanás, y que obviamente están esos ángeles caídos. Y nosotros sabemos por la escritura, no es el tema, pero hacemos un pequeño paréntesis, sabemos por la escritura que el diablo tiene potestad ¿sobre quién? Sobre las personas que rechazan la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que vuestro padre el diablo se refiere a las personas que rechazan la Biblia. Si usted en otro tiempo y yo rechazábamos la Biblia, ¿qué pasa? Que estábamos bajo la potestad del diablo. Ahora estamos bajo la potestad realmente de Dios. Entonces la serpiente antigua aparece allí en escena en Génesis 3:1, en el huerto, en el periodo de la inocencia. Pero tenga presente algo, que cuando estamos haciendo la narración así aquí en el capítulo 3 del Génesis,
Hasta ese momento no se había cometido pecado, no había habido desobediencia, pero ya había un ser que fue creado, que era la serpiente antigua, que ¿qué pasó con él? Que él ya se había revelado tiempo atrás. ¿A dónde? En el cielo, porque recordemos que cuando usted lee Ezequiel 28 e Isaías 14, que hemos hablado de un tema que se llama el principio de la maldad, entonces allí encontramos que lo que hizo esta serpiente antigua o este querubín grande fue rebelarse contra Dios. Entonces el primer pecado en la tierra fue desobediencia, y el primer pecado antes de Adán y Eva en el cielo, ¿cuál fue? La rebelión, porque el diablo se rebeló contra Dios. Él no fue creado como el diablo, fue creado como un querubín grande, un querubín protector. Usted lo encuentra allí en la misma escritura, pero aparece en la escena allí en el periodo de la inocencia. Imagínense, allí Adán y Eva tenían todo el huerto, tenían la vida, mejor dicho, vivían como reyes, y aparece esta serpiente antigua cuestionando obviamente la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho. Entonces ahí yo encuentro un principio, y es que el diablo no está cuestionando la asistencia de Dios. Devuélvete al versículo un momento, gracias. Entonces no está el diablo cuestionando realmente la asistencia de Dios, sino está cuestionando ¿qué? La palabra de Dios, está cuestionando el mandato de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces el diablo, cuando usted lee en toda la Biblia, el diablo jamás niega la asistencia de Dios. O sea, ni el diablo se atrevió a tanto, pero encontramos hoy en día seres humanos que sí niegan la asistencia de Dios. El Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero encontramos que es el necio, la persona que rechaza a Dios, que dicen: bueno, y si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad? Y si existe Dios, ¿por qué yo tengo que vivir en esta situación? Y si existe Dios, ¿por qué el presidente Maduro continúa allá? Y bueno, y empezamos obviamente a cuestionar, se encuentran personas cuestionando a Dios, pero vemos que el diablo no cuestionó la asistencia de Dios. Cuestionó fue la palabra de Dios, y hasta el día de hoy el diablo sigue realmente cuestionando la palabra de Dios. Pero también encontramos que la serpiente dijo a la mujer, o sea que la serpiente, ¿qué pasó? Abrió su boca, la serpiente habló. Lo mismo, cuando estudiamos las escrituras encontramos dos animales en la Biblia que hablaron. ¿Sí recuerdan cuáles son? Uno es la serpiente, y el otro ¿cuál es? El burro, el asna de Balaán. Entonces son dos animales que encontramos en las escrituras, que Dios permitió, obviamente de forma sobrenatural, que los animales interactuaran. Imagínese a Eva allí en el huerto del Edén cuando se le aparece esta serpiente. ¿Usted qué hubiera hecho? Si usted está en su casa y tiene su mascotica y su perro le habla, pues sale uno como espantado, ¿no? Pero pues Eva lo que hace es que obviamente ella sigue interactuando realmente con la serpiente. Pero ¿qué fue lo que habló? Entonces encontramos allí que fue una conversación mala, una conversación pésima. Imagínense, se encuentra un ser humano hablando con el diablo. ¿Qué puede obtener uno de una conversación de esas? O cuando uno se pone a hablar con una persona que está en las drogas, que está sumido en la violencia, o si usted se pone a hablar con un violador de gran escala, ¿qué puede usted obtener de una conversación de esas? Absolutamente nada, porque es una mala y pésima conversación. Ahí encontramos otro principio, que nosotros debemos tener cuidado qué es lo que estamos escuchando. Porque a veces no todas las conversaciones realmente son buenas, hay conversaciones que son destructivas, y cuando Dios nos dio conciencia, nos dio sentido común, nos dio lógica, cuando encontramos que alguien nos está hablando de una conversación que no es sana, ¿qué debemos hacer? Corra por su vida, guarde su corazón. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces encontramos, para que usted tenga presente, que el diablo no cuestionó la existencia de Dios. En Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Dice: bien haces, pues también los demonios creen y tiemblan. O sea que encontramos que también los demonios, ellos creen obviamente en la asistencia de Dios y tiemblan. Entonces hay un principio, vuelvo y le digo, que el ser humano sí está rechazando realmente la existencia de Dios. Vamos al versículo 2 de Génesis capítulo 3, continuando con nuestra enseñanza, el principio de la
desobediencia. Génesis 3:2 dice: y la mujer respondió a la serpiente. Aquí está el error, ella debió haber no respondido, debió haber, como dicen, haber agarrado a garrote a esa serpiente, pero se puso a mantener esa conversación. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pues aquí la mujer en medio de todo estaba haciendo algo bíblico, porque ella estaba respondiendo obviamente lo que estaba establecido en la palabra de Dios, porque la serpiente la estaba instando ¿a qué? A que desobedeciera, a que comiera de ese árbol. Entonces no debemos prestar atención ¿a qué? A las malas conversaciones. Mire lo que dice 1 Corintios 15:33. Dice: no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen las buenas costumbres. ¿Claras las escrituras? Entonces vuelvo y le digo, cuando alguien venga a su casa, cuando alguien venga a su vida y le vaya a hablar cosas negativas, pues simplemente no preste su oído. Usted respetuosamente le dice: no tengo tiempo, yo no me presto para eso, porque pues si yo invito a alguien a mi casa o yo voy a alguno a la casa de ustedes, pues yo no voy a ir a hablar mal del vecino, o mal del alcalde, o mal del presidente, o mal del dueño de la casa. Vamos a llevar buenas nuevas de salvación, a hablar bien. Eso es lo que hacemos cuando nos reunimos con muchos de ustedes, y de paso pues nos tomamos un cafecito, nos comemos una dona, ¿cierto? Compartimos algo con los hermanos de la iglesia, pero realmente lo que evitamos es obviamente prestar atención a las malas conversaciones, porque corrompen las buenas costumbres. Esto es lo que me gusta de la Biblia, que es un manual de vida que nos enseña, que nos instruye cómo debemos nosotros como cristianos vivir en este mundo corrompido que tenemos en la actualidad. Génesis 3:3 dice la mujer: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ¿qué dijo Dios? No comeréis de él. Aquí la mujer le añade, dice: ni le tocaréis para que no muráis. Dios en ninguna parte dijo que no lo tocara, simplemente dijo que no realmente comiera. Pero la mujer estaba citando lo que dice en Génesis 2:16 y 2:17. Ella brevemente le estaba citando allí al diablo, obviamente pues el mandato que había establecido Dios. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Yo me hago una pregunta: ¿será que hasta ese punto Adán y Eva sabían qué era la muerte? Pues ellos no lo sabían, porque aún la muerte no había sido introducida. Entonces ellos realmente pues desconocían tal vez ciertamente qué era la muerte. Yo creo que cuando Dios les dio este mandato, yo creo que ellos preguntaron: bueno, Dios, y explícanos qué es la muerte, porque no conocemos ese concepto, no sabemos, o ningún animal ha muerto hasta el momento, ni ninguno de nosotros. Y pues yo creo que Dios tuvo que haberles explicado. En el versículo 4 de Génesis 3 dice: entonces la serpiente, el diablo, el adversario, le dijo a la mujer: no moriréis. Todo lo contrario a lo que dijo Dios. Dios dijo que el día que lo hicieran iban a morir, pero el diablo le dijo: tranquilo, usted es exagerado, es que usted es legalista, eso no le va a pasar nada. Un mordisquito que usted le pegue, eso usted no se va a morir. Nadie se ha muerto de eso. Venga, yo como y verá que nadie se ha muerto de eso. Entonces así es como obra el diablo. Hoy en día, en la actualidad, podemos ver que muchos jóvenes son inducidos realmente a la pornografía, al alcohol, a las drogas. Y viene y le dice al amigo: tranquilo, venga, pruebe un poquito, que eso no le va a pasar absolutamente nada. Tranquilo, que su mamá y su papá no se van a dar cuenta. ¿Y qué es lo que están haciendo? Destruyendo la vida, obviamente, de la juventud, porque simplemente lo vemos como normal, pero obviamos lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo que obviamente morirían si ellos desobedecerían, pero la serpiente, el diablo astuto, dijo: tranquilos, no van a morir. O sea que encontramos hoy, 6,000 años después que se dio este mandato, que el diablo sigue mintiendo, y las personas que desobedecen, pues ya hubo un desobedecimiento de las normas ahí, pero la persona que desobedece hoy en día las leyes de Dios, ¿qué pasa? Que está dispuesta a morir. Y recuerden que la muerte es una separación. Hay muerte física, pero también la Biblia nos habla de una muerte
espiritual. Y las personas que están sin Cristo pues están muertos físicamente, son muertos en vida, son muertos vivientes. Por eso es que ellos no pueden entender. Ve y predícale a tu familiar, a tu amigo, a tu compadre que no conoce el evangelio. Ve y predícale, háblale de Cristo. ¿Y qué va a decir? Que te volviste loco, porque ellos no pueden entender. Por eso claramente en Corintios dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice, mas a nosotros es poder de Dios, es salvación. Entonces ellos son muertos espiritualmente. Para que tú lo entiendas, tú y yo en otro tiempo, cuando no conocíamos del Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo estábamos? Muertos, dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que el Señor nos ha vivificado y ahora podemos entender. Nuestros ojos han sido abiertos a las Escrituras, a la palabra. Tenemos conciencia, conocimiento, y sabemos qué es bueno, qué es malo. Sabemos la consecuencia obviamente que trae el pecado, pero sabemos también los beneficios que trae el obedecer. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 30:19? Dice que mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice escoge. O sea que nosotros todos los días de nuestra vida, ¿qué pasa? Que nos enfrentamos a escoger. Tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Todos los días nos enfrentamos a eso. Entonces tú estás en tu trabajo y de pronto se equivocó la persona y que nos estaba atendiendo y nos dio malas vueltas, y tú te quedas callado y te coges la ganancia. ¿Y tú qué dices? Uy, tan de buenas, tan suertudo yo. No, mentira. Usted tiene que ser honesto y devolver realmente pues lo que realmente no es suyo. Entonces todos los días nos enfrentamos obviamente a escoger entre el bien y a escoger entre el mal. Tú decides, y por eso dice el versículo: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No los creyentes ni los discípulos, no, sino está hablando de personas que no tienen al Espíritu de Dios. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. El diablo ha sido un homicida. Dice: y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si la Biblia nos insta que al diablo no se le debe creer absolutamente nada. Y vuelvo y le digo, cuando venga una persona que no es de Dios, una persona que no tiene discernimiento en las cosas de Dios, pues simplemente no preste su oído a esas malas conversaciones. Porque por eso es que hoy en día muchas personas son seducidas a hacer lo malo. Una persona está trabajando bien, haciendo las cosas bien, y viene y le dice a otro: venga, pero usted sí es bobo, ganándose un salario mínimo, camine conmigo y yo le enseño cómo nos ganamos 200, 300, 500 mil pesos diarios facilito. Y la persona, ¿qué pasa? Que se deja seducir. Entonces el diablo es padre de mentira. Y si la persona se deja seducir y sigue por ese camino, que es un camino de muerte, un camino de oscuridad, ¿qué va a pasar? Que va a tener consecuencias, va a tener realmente problemas. Continuemos Génesis 3:5, viendo la enseñanza, el principio de la desobediencia. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ay, qué diablo tan mentiroso. El diablo obviamente le dijo: tranquilo, usted va a ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado del querubín grande? ¿Querer ser como quién? Como Dios. Cuando usted lee la escritura en Isaías 14, creo que lo tengo ahí, en Isaías 14 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Esto fue lo que tuvo el querubín grande en su corazón: ser semejante a Dios. Y hoy en día mucha humanidad, muchas personas quieren ser sus propios dioses. Es que yo hago lo que yo quiera porque a mí nadie me lo impide. Y entonces eso se cataloga como anarquía, como soberbia, porque no se quieren regir a las leyes de la palabra de Dios, sino quieren ser su propio Dios. Que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pues haga lo que usted quiera, pero nosotros hacemos lo que la Biblia dice que hagamos. Génesis 3:6
dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Entonces aquí encontramos la progresión del pecado. ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer? Que la mujer vio. Luego, ¿qué hizo? Dice que codició. ¿Y luego qué hizo? Ayúdenme a predicar, que se me olvida. Dice que tomó. Entonces la progresión del pecado: ver, codiciar y tomar. Les voy a mostrar dos ejemplos bíblicos de dos personajes que les pasó esa misma progresión del pecado. El número uno es el pecado de Acán, Josué 7:21. Mire que es la misma progresión. Dice, pues vi, o sea, vio, dice, entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué hizo? Codicié y luego tomé. ¿Sí ve la misma progresión de lo que le pasó a Eva? Primero, ver, codiciar y tomar. Y Acán le pasó realmente lo mismo, pero para darle más veracidad a esto, veamos en 2 Samuel, versículo 11, lo que le pasó a este personaje. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y dice, y vio, número uno, dice, y vio desde su terraza a una mujer que se estaba bañando, la cual era feísima esa mujer. El hombre no pudo contenerse, dice que vio esa mujer hermosa que se estaba bañando. Y en esos tiempos tal vez los baños eran al aire libre, y el hombre estaba perplejo mirando lo que no debía. Dice que vio que era muy hermosa, entonces envió a preguntar. Cuando envió a preguntar, significa que él codició a esa mujer que estaba observando. Dice que mandó a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ella es Betsabé, es la mujer de Urías Eteo. Dice, y envió David, el rey, mensajeros, ¿y qué hizo? Y la tomó y vino a él y durmió con ella. Menos mal que solo durmieron, dice la palabra, que solamente durmieron, no pasó nada más. Pero la palabra dormir tiene que ver con tener relaciones íntimas. Entonces, si ve la progresión también del pecado del rey David, ¿qué pasó? Que él vio a la mujer, la codició y luego la tomó. ¿Sí ve? Esa es la progresión del pecado. Entonces, cuando usted ve algo que obviamente que usted sabe que no es lo correcto, que no es su esposo, que no es su esposa, que no es un dinero que no es suyo, entonces deje de mirar eso y no codicie, porque si usted ve y codicia, ¿qué es lo siguiente que va a pasar? Que usted lo va a tomar, que el ser humano lo va a tomar y va a pasar la misma progresión que encontramos en el pecado. ¿Sí ve que la Biblia es maravillosa? Realmente es un libro precioso que nos muestra la verdad bíblica y la realidad a la cual estamos, como dicen, expuestos todos los seres humanos. Si yo le preguntara a uno de ustedes el día de hoy, ¿alguna vez usted ha codiciado algo que no es suyo? Uy, de pronto sí, pastor, el carro del vecino, es que ese carrazo a mí me gusta, y el vecino ¿por qué lo tiene y yo por qué no? Y de pronto nos suele pasar de pronto con algunas cosas de la vida. Entonces renunciemos realmente a la codicia y a la avaricia, como dijo el apóstol Pablo, contento con lo que tenemos. Decía Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y no solamente eso dice, sino que también ella comió y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. O sea que la mujer sí fue engañada por la serpiente, nos dice la escritura, pero el hombre no fue engañado. El hombre comió con conciencia. Y vamos a encontrar que Dios al primero que llamó fue al hombre para pedir cuentas, no a la mujer. Porque la mujer sí, ciertamente fue engañada, pero el hombre comió con conciencia y el hombre tenía que proteger, realmente tenía que cuidar. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Si usted lee en el capítulo 2, no tengo el versículo ahí, pero dice en el versículo 2, capítulo 2, versículo 25, dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, dice, y no se avergonzaban. Pero encontramos que ahora que sus ojos fueron abiertos, ¿qué pasa? Que ahora sí sentían vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? Que el pecado desnuda, el pecado avergüenza. ¿Sí ha visto a personas que cometen pecado y salen allá del motel mirando que nadie los mire?
¿cierto? Como que salen rápido o se roban algo y están mirando que la policía no venga detrás, porque eso es lo que hace realmente el pecado. El pecado desnuda, no el pescado, el pecado desnuda y el pecado avergüenza. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Como se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué hicieron? Dice la palabra que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos mismos se cubrieron. Muchos dicen, o les pregunto, ¿cuál fue el fruto que ellos comieron? La manzana número 1, sí, vamos a ver. Pero todos decimos que la manzana, pero no fue una manzana. Encontramos que fue un higo, porque ellos estaban, inmediatamente dice que ellos se cosieron hojas de higuera. Entonces posiblemente estaban en el árbol que daba higos. Y si usted ve en el Nuevo Testamento, tiene mucho que ver la higuera. ¿Recuerdan que Jesús maldijo la higuera? Entonces tiene mucho realmente que ver con eso. Entonces posiblemente el fruto que habían comido ellos eran higos, porque inmediatamente cogieron hojas, como decimos, se pusieron un taparrabo, porque les dio pena, claro, inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos, y eso realmente representa obviamente las obras humanas, porque ellos mismos se cubrieron por sí mismos. ¿Qué hicieron? Que trataron de cubrir su pecado, porque inmediatamente se taparon con lo que encontraron a la mano. Entonces eso representa las obras humanas. Esas hojas de higuera, ¿sabe qué representa a la luz de la palabra? Representa la falsa religión, representa obviamente las obras realmente humanas. Y eso es un pecado realmente, el querer justificarse realmente por sí mismo, porque el hombre no se puede justificar a sí mismo. Lo dice la Escritura en Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lo que le quiero explicar es que simplemente si una persona que vive sin Dios y dice, ay, es que yo soy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, pues se está justificando a sí mismo, se está colocando hojas de higuera, lo que nos dice la palabra de Dios, y vemos que esas obras son insuficientes. Ya vamos a mirar qué es lo que realmente necesita el ser humano y qué es lo que Dios recomienda, pero las obras por sí mismo realmente no salvan a nadie. Por eso estamos el día de hoy en este lugar, porque sabemos que por nosotros mismos no podemos, sino que necesitamos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Nosotros por medio de la fe necesitamos a Jesús. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz del Señor nuestro Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces vuelvo otra vez al tema. Cuando una persona comete pecado, ¿qué pasa? Que se esconde. ¿Sí ha visto a los niños? ¿Cierto, joven? Cuando hacen algo indebido, ¿qué hace el niño? Inmediatamente corre y se esconde, o ahí se queda quietico. Y si le preguntan, ¿usted qué hizo? Porque si hizo un mal, ¿qué va a decir el niño? Fue el vecino. Eso es lo que causa el pecado, que inmediatamente el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto, tuvieron miedo, ellos habían desobedecido, habían pecado. Entonces obviamente por eso escucharon realmente la voz de Dios, pero tuvieron realmente miedo. Génesis 3:9 nos continúa diciendo, mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo le hago una pregunta, ¿será que Dios no sabía dónde estaban escondidos? La Biblia dice que el Señor es omnisciente, que es omnipresente, Él lo sabía, pero más sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, aún el Señor le dijo a Adán y Eva, ¿dónde están? Tal vez el Señor quería que el hombre fuera consciente, saliera y reconociera su pecado, y es lo que pasa hoy en día. Dios está esperando que el ser humano reconozca su condición de pecado, que se vuelva a Dios con todo su corazón, que como dice el libro de Amós, buscadme y viviréis. Pero el hombre, ¿qué pasa? Que el hombre se sigue escondiendo de la presencia de Dios. Dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito ser cristiano, yo no necesito leer la Biblia porque es que yo soy bueno, y tiene su autojustificación y tienen sus argumentos, pero no es lo que nos está enseñando la Escritura en esta mañana. El versículo 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Dice que tuvo miedo. Entonces el pecado ocasiona también temor. Por eso las personas que hacen las cosas a la tapada, los malos, ellos hacen sus cosas y realmente sienten miedo. Versículo 11 dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire lo que le dice Dios. Dios no le dijo: ¿qué animal te enseñó? ¿Cierto? Cuando usted conduce mal y alguien le dice: oiga, este es mucho animal, ¿quién le enseñó? No. Dios le estaba diciendo, refiriéndose a una persona, a un ser. Le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, inmediatamente el Señor lo confronta realmente. Y eso es lo que nos hace la palabra de Dios. Nos confronta con nuestro pecado. Y lo encontramos allí, Dios confrontando al ser humano. El hombre confrontado realmente contra la verdad bíblica de Dios. El versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera del árbol me dio y yo comí. ¿Qué fue lo que hizo Poncio Pilato? Lavar sus manos. ¿Qué fue lo que estaba haciendo aquí este caballero? De cierta forma estaba evadiendo su responsabilidad. Entonces inmediatamente él dijo: no, pues la mujer que me diste, o sea, le echó la culpa a Dios. Dijo: si me hubieras dado a otra, pero es que me dio esta y esta me hizo pecar. Sí, es lo que prácticamente podemos realmente sacar de enseñanza de este versículo. Él hubiera dicho: no, Señor, la verdad, no sé qué me pasó, caí, cometí pecado, fallé contra ti. Pero inmediatamente él dijo: la mujer que me diste. Ni siquiera le estaba echando en el momento la culpa a la mujer, sino le echó la culpa a Dios. Dijo: la mujer que me diste. Y ahora yo le hago la pregunta, nos devolvemos al capítulo 1, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho en su tiempo fue bueno, inclusive la mujer que le dio. Pero ahora está diciendo que no fue buena porque la mujer lo hizo caer. Y luego el Señor, en el versículo 13, entonces el Señor Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Ella de cierta forma estaba aceptando más que el hombre, porque ella no dijo: no, esa serpiente que usted creó salió como astuta, resulta que la serpiente hablando y me dijo que tranquila. No, ella reconoce que obviamente fue engañada. Dice: y comí. Entonces, de cierta forma, pues también encontramos que también se autojustificó. Versículo 14: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces encontramos que obviamente aquí ya empieza la tierra a entrar en maldición, los animales, porque lo que podemos encontrar es que la serpiente tenía sus paticas, que ella podía caminar, pero a causa de esto, ¿qué pasa? Que el Señor le dijo: sobre tu pecho andarás todos los días y comerás el polvo de la tierra todos los días. Imagínense esa tremenda maldición para esta serpiente. El versículo 15, que es un versículo maravilloso: vino el pecado. Hasta el versículo 14 vino el pecado, vino la caída, la desobediencia, pero en el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuántos hemos escuchado o cuántos sabemos qué significa esto? Esto representa obviamente la esperanza bendita. Este versículo es el primer evangelio que se predicó en el Antiguo Testamento, porque de ahí parte obviamente la esperanza de los patriarcas de saber que iba a venir un Mesías. Por eso está hablando de la simiente. Cuando encontramos nosotros la palabra simiente, está hablando, ¿se refieren a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces vino el pecado, vino la caída, pero consigo vino ¿qué? La solución, el camino. Entonces el camino era ahora por medio de la simiente de la mujer. Se refiere obviamente a María, obviamente a su hijo, a ese hijo que conocemos como el Señor Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Eso lo dice Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a tu simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí me entiende ahora lo que está hablando en Génesis 3:15? ¿Cuál es la simiente? Ayúdenme.
¿Es quién? Es Cristo, es la simiente. Cuando usted estudia la Biblia y encuentre la palabra simiente, está hablando del Señor Jesucristo. O sea que en Génesis 3:15 ya se está profetizando que iba a venir un Mesías Salvador. Por eso le digo que es el primer evangelio, porque fue obviamente lo que se predicó en el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban de que ciertísimamente iba a venir un Mesías. En Isaías 53 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y nuestra paz fue sobre él. Pero aquí nos dice, adelante, el siguiente versículo, en Isaías 9:6, dice, hablando en el Antiguo Testamento, hablando de la simiente, hablando de la promesa. Génesis 3:15 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién está hablando Isaías? ¿De quién? Del Señor Jesús. Muy bien. ¿De quién entonces está hablando Génesis 3:15? De Cristo. Cristo es la esperanza. Por eso Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, nosotros tenemos la esperanza y nuestra confianza está en el Señor Jesús, el cual la misma Biblia y el cual este versículo nos dice que Él mismo es Dios. Deberíamos estar agradecidos. Génesis 3:16, continuando con nuestra enseñanza, el principio de la desobediencia, del primer pecado del ser humano. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hubo una consecuencia por causa del pecado. La mujer, ustedes que son mujeres, ¿cuántas, cuando han tenido sus hijos, cuántas han sentido esos dolores de parto? Dicen las señoras: ay, ay, ay. Lo dicen las escrituras. Entonces hubo una consecuencia del pecado. Y al hombre, Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras de él, dice: maldita será la tierra por tu causa. Entonces, si vemos que comenzó algo degenerativo, vino la maldición. En Génesis capítulo 1 fue todo creado perfectamente, pero ya encontramos que en el capítulo 3 vino una maldición sobre la tierra, y hasta el día de hoy, según el mismo libro de Isaías, nos dice que la tierra está enferma, que la tierra está caída. Por eso es que vemos el agotamiento de los recursos hídricos, por eso vemos el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial es consecuencia del pecado. Clara las escrituras, clara la palabra de Dios. Entonces, cuando usted vea noticieros y cuando vea documentales, ¿por qué el mundo está como está? Es por causa del pecado, por causa de la consecuencia del hombre haber desobedecido. Génesis 3:18 dice el Señor: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Estos espinos y cardos, ¿sabe qué representa? Las dificultades que se nos presentan en la vida. ¿Cuántos hemos tenido dificultades en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria? No, que yo trabajé y no me pagaron, que me pagaron injustamente. Entonces esos espinos y cardos representan obviamente las dificultades que tenemos en la vida por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí hay otra consecuencia del pecado. Número 1, con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Cuántos tenemos la expresión que hemos llegado a la casa? Dice: vengo molido, vengo como muerto, estoy mejor dicho que me acuesto. Si nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que llega uno del trabajo y como que no da uno, como que cierto no quiere uno, no vale 5 centavos, como que uno lo único que quiere es de pronto acostarse a dormir y descansar, porque dice la palabra que con el sudor de nuestro rostro comeríamos el pan. Eso es un tipo de maldición que vino por causa del pecado, no el trabajo, porque el trabajo en sí es una bendición. Solo es como el negrito del batey que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, el trabajar es una bendición.
Dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces, gócese de su trabajo, haga bien su trabajo porque es una bendición, porque de ahí obtenemos recursos para poder bendecir nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Y la otra maldición que encontramos ahí dice, déjame ahí el versículo, gracias. Dice, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa esto? Hermanito, lo siento, pero vas a morir. Fue lo que prácticamente el Señor decretó ahí. Vino la muerte física. Entonces, si usted lee capítulo 1 de Génesis, nunca el Señor introdujo la muerte. Pero encontramos en capítulo 3 que la muerte fue consecuencia de ¿qué? ¿Sí entiende ahora por qué tenemos que morirnos? Y tal vez los muchachos dirán, yo estoy joven, pastor, eso a mí no me pasa nada. Pues también los jóvenes se mueren. Todas las personas estamos exentos a morir físicamente. Por eso, a la luz de la palabra, la muerte significa una separación y es necesario que el cuerpo muera. Por eso dice que fue tomado el polvo, polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que a todos nos espera. En 50 años yo le garantizo que más del 60% de los que estamos acá vamos a estar ¿a dónde? En el polvo de la tierra. Un recuerdo, nadie es eterno en el mundo, dijo el hermano Darío Gómez. Entonces, buena noticia, ¿sí ve? Polvo somos y al polvo volveremos. Ay, pastor, yo quiero vivir eternamente. Pues cuando Adán y Eva fueron creados para vivir en la eternidad, pero por causa del pecado vino la consecuencia de la muerte. Pero tranquilo, al final de los tiempos, en Apocalipsis 22 dice que el Señor quitará la muerte, que ya no habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni tristeza, ni le van a salir las paticas de gallina, ni se le va a escurrir la barriga. Tranquilo que eso nada de eso va a pasar allá, porque el Señor nos dará cuerpos completamente renovados. Entonces entendemos que la muerte vino físicamente por causa del pecado, pero también sabemos que obviamente el Señor cambiará esa condición en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Pero mire que hay algo paradójico, es que el Señor le dijo esta palabra, pero inmediatamente ¿qué pasó? Que inmediatamente Adán y Eva no murieron. Entonces, ¿de cuál muerte estaba hablando ahí el Señor primeramente? ¿La muerte qué, esposa? La muerte espiritual. Hubo una separación. Entonces encontramos que Adán y Eva, ¿qué pasa? Que ellos tenían contacto directo con Dios, escuchaban la voz de Dios, no necesitaban profetas ni charlatanes, ellos escuchaban la voz de Dios, pero por causa del pecado, ¿qué pasó? Que fueron sacados del huerto del Edén. Entonces perdieron la comunión. Cuando se rompe la comunión con Dios, eso es una muerte espiritual. Por eso le decía que la mayoría de la humanidad están muertos espiritualmente y no pueden escuchar la voz de Dios. ¿Sí ve que todo va? Eso es como un rompecabezas de esos de 5,000 piezas, a los que les gustan los rompecabezas. Entonces va uno, cada vez que escucha el mensaje, va uno colocando la ficha en su lugar y va viendo un panorama más claro, realmente un panorama mejor de la palabra de Dios. Entonces la muerte entró por un hombre, por Adán, y uno va a decir, ¿yo qué culpa tengo que ese desgraciado se haya comido esa berraca fruta? Pero mire lo que dice 1 Corintios 15, 21, 22. ¿Cuántos estamos siendo edificados hasta este momento de esta enseñanza? ¿Hemos entendido? Gloria a Dios, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta, no como dijo un predicador por estos días, que lo entrevistaron y dijo que la Biblia, que para él no todo era la Biblia, que no se puede encapsular a Dios en 66 libros. Imagínense un predicador de talla mundial diciendo que la Biblia no es suficiente, que no todo puede ser Biblia. Pues a ver, para mí la Biblia es suficiente. Yo tengo que basarme en lo que dice la palabra de Dios para poder exponer un mensaje. Esa es la forma correcta, adecuada e idónea como se debe realmente hacer. Entonces 1 Corintios 15 dice, por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿De quién está hablando? De Adán. Dice, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí ve la esperanza de Génesis 3:15? Por un hombre entró la muerte, pero también por Cristo todos seremos vivificados. Por eso la Biblia habla de la vida eterna y la condenación eterna. ¿Qué quieres? ¿Qué escoges, jóvenes, el día de hoy? ¿La vida eterna de Dios o la condenación eterna? Ay, eso es puro cuento, eso no existe. Eso la Biblia la escribieron hombres. Sí, siga creyendo eso y verá que se va a llevar una gran sorpresa. Génesis 3:20. Y llamó a Adán
el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. O sea que Adán, si usted lee el capítulo 2, Adán, Dios le dio, como dicen, la autonomía de colocarle el nombre a los animales, pero también le dio la facultad de colocarle el nombre a su esposa. Génesis 3:21, vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy, principio de la desobediencia. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Le hago la pregunta, ¿ellos ya no se habían vestido luego? ¿Cierto que hablamos que se habían cosido hojas de higuera? Pero recuerda que le dije que esas hojas de higuera son los esfuerzos propios, pues no sirven para nada. Por eso el Señor tuvo que cubrirlos con pieles, los vistió. O sea, lo que encontramos es que hubo un sacrificio, hubo un derramamiento de sangre. Por eso necesitamos es la gracia de Dios. Por sí mismo no podemos salvarnos, olvídese. Por eso le decía, las hojas de higuera representan los esfuerzos humanos, pero cuando Dios hace un sacrificio, y aquí en que está hablando de un animal, porque tuvo que morir un animal, tuvo que haber un derramamiento de sangre para poder quitar las pieles y cubrirlos. Eso es una analogía, eso es una tipificación ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo llama la Biblia a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No me cree? Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué pasó con ese Cordero? Fue inmolado, fue sacrificado. ¿Sí me está entendiendo ahora? ¿Sí lo entiende o se lo explico con plastilina? No, pastor, yo entendí. Apocalipsis 13:8. Ahí mismo dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que lo que nos muestra la Escritura es que el Señor Jesús, siendo Dios, ya se había destinado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y algunos dicen: ¿y si Dios sabía, para qué creó al hombre? Y si Dios sabía por qué esto y por qué lo otro, porque no entienden la soberanía de Dios. Dios todo lo sabe, todo lo puede, pero Él lo sabía y es la soberanía de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos. Por eso en Deuteronomio 29, que es un versículo que usted debe tener presente siempre, dice: las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Dice: más las reveladas. ¿Cuáles son las reveladas? ¿Las que dijo el apóstol que vino de otro país? No, eso es charlatanería. Las reveladas están en su palabra. Dice: las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Entonces aquí está la revelación de Dios. Y lo que está en este compendio de 66 libros es más que suficiente. Son muy suficientes, no insuficientes, son completas. ¿Y que sí podemos encasillar a Dios aquí? Sí, porque aquí está la historia completa de Dios. La historia de la creación, la historia de la desobediencia, la historia de todos los profetas, todos los apóstoles, la historia del Señor Jesús, la historia del fin de los tiempos, todo está en ese precioso libro. Porque a pesar de que es un libro, y no adoramos en verdad un libro, sino obviamente es palabra de Dios. Más que un libro, es realmente la palabra viva de un Dios vivo. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, se salte la cerca y venga y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Cuando Dios hace la expresión aquí, el hombre es como uno de nosotros, ¿de quién estaba hablando? ¿De quién se refería? ¿Sí? Porque está hablando en sentido plural. Lo mismo que cuando dice en Génesis 1:26, que dice: y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Quién me ayuda con eso? Con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad de Dios. No con los ángeles, porque algunos enseñan que es que Dios está hablando con los ángeles. Los ángeles no tienen la capacidad de crear ni la capacidad de decidir. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso creemos que somos una doctrina trinitaria, que creemos en un solo Dios manifestado obviamente en esas tres personalidades. Génesis 3:23. ¿A cuántos los han sacado alguna vez de su trabajo? Que le han dicho no, que les han dado el ácido. Mijo,
hasta aquí llegamos, ha sido un placer. Pues aquí le pasó a Adán lo mismo, le dieron el ácido. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. O sea que perdió los privilegios que tenía, fue sacado junto con su mujer de ese huerto, realmente sacado de la presencia realmente de Dios. Y ahí obviamente empezó el hombre a deteriorarse. ¿Saben cuántos años vivió Adán? ¿Quién me ayuda? ¿Quién da más? Casi 800 años, dice la palabra de Dios que vivió Adán. 800 años. Pastor, 800. ¿Usted se imagina que es vivir una persona 800? La persona más longeva en estos tiempos ha vivido como 100, 110, 115 años, ¿cierto? Pero 800 años, y Matusalén 930 años. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué creen que la gente vivía tanto tiempo? Porque el diseño de Dios fue perfecto y Dios había creado al hombre para que no muriera. Entonces, como la muerte no fue introducida, vino un deterioro leve de la humanidad. Y usted puede encontrar allí en Génesis, en esa galería, cuando ve que los hombres antes vivían muchísimo tiempo. Ya después de Noé, de los tiempos del diluvio, se empezó a reducir, obviamente, como dicen, la edad de las personas. Hasta el día de hoy, que es triste ver jóvenes que no conocen ni siquiera la cédula por su pecado y por su maldad. Decía que la Biblia no se equivoca. Génesis 3:24, que es el último versículo que tenemos de la enseñanza del día de hoy. Se me hizo como muy corta, pero espero que usted haya podido entender el contexto del principio de la desobediencia. ¿Cuál fue el primer pecado? Desobediencia. El no acatar el mandato de Dios. ¿Cuál es el pecado hoy en día? No respetar los mandamientos de Dios, no cumplirlos, no ponerlos por obra. El versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. Entonces nos habla que el Señor puso querubines, o sea que no solamente era el Lucifer, el portador de luz, sino que hay más querubines. Cuando estudiamos la Biblia encontramos que hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines y hay querubines, y todos tienen un orden jerárquico, y lo hemos enseñado en la enseñanza de ángeles y demonios. Hemos enseñado acerca de esto. Y el Señor los puso allí, dice que los puso al oriente. Muchos comentaristas bíblicos afirman que el huerto de Edén estaba localizado por allá cerca del Medio Oriente, cerca de Turquía, de donde sale el río Tigris y el río Éufrates, según la misma Biblia. Pero ese lugar, pues obviamente Dios lo guardó, porque dice que fue guardado para que el hombre no echara mano. ¿Y qué pasa? Que volviera a tomar, como dicen, a coger del árbol de la vida. Entonces esperamos que esta enseñanza bíblica, porque es una enseñanza bíblica sustentada en la palabra de Dios con versos bíblicos, sea de edificación a nosotros. ¿Cuál es la moraleja, la enseñanza que nos deja un mensaje como estos? Es el obedecer los mandamientos de Dios. No podemos ya cambiar la condición porque vino el pecado, la tierra está enferma, la tierra ha recibido la consecuencia, pero la esperanza es que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, en nuestro Salvador, en la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Y Cristo es el camino, la verdad, la vida. Cristo es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Por eso Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor. Yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Él es absolutamente todo. Eso no es una fábula ni es un cuento, sino es la verdad de Dios. Entonces tu esperanza y mi esperanza está en Cristo, quien según las Escrituras dice que regresará por segunda vez para salvar a quienes, a los que esperan en fe, a los que creen en su palabra. Y también vendrá, por supuesto, a juzgar el mundo y a juzgar la humanidad. Y como nunca antes, y termino con esto, como nunca antes, el mundo está en un desasosiego impresionante. Venimos de una pandemia, murieron cientos de miles de personas. Ahorita ya hablan de la viruela del mono y ya están en algunas partes hablando que posiblemente sea una pandemia.
Entonces imagínense en el mundo realmente en que estamos, y sabemos que todo esto son cosas oscuras que el ser humano ha creado porque ha traspasado las leyes de Dios, ha falseado el derecho y el mundo, la maldad, porque lo que buscan las élites es reducir la población mundial, acabar, porque dice que este mundo no caben más de 8.000 millones de personas, entonces tienen que reducir la población. Después de la pandemia, con todas esas cosas que nos hicieron colocar, muchas muertes han venido, muertes súbitas, gente muriendo por cualquier cosa. Entonces ese es el mundo que nosotros nos estamos enfrentando actualmente, pero no debemos desmayar, debemos confiar en Dios. El Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo que confiáramos plenamente en Él y en su palabra. No confiamos en lo que dice el mundo, porque ahora hasta el loco del presidente de este país dice que va a mandar tejidos humanos a Marte. No, nosotros no somos lunáticos ni somos marcianos, somos de esta tierra donde el Señor dispuso que viviéramos. Y nosotros tenemos la esperanza que dice Apocalipsis: cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la fe y la confianza que tenemos tú y yo. Así que persevera en la fe. Si aún no has dado el paso por Cristo, vive la vida de Dios. Vive para el Señor, entrega tu vida al Señor, empieza a caminar según los estamentos de la Biblia, congrégate, lee la Biblia, discípulate, predícale a otros de Cristo, como lo hacíamos ayer. Fuimos a una evangelización aquí en el barrio y Andrea, en medio de su discapacidad que tiene, aterrado de cómo le predicaba a las personas, de hablarle a las personas sin pena alguna. Eso es lo que tenemos que hacer, y la felicito a Andrea por esa disposición. La hice caminar, mejor dicho, como por 30 cuadras, y aquí llegó a la par de nosotros, predicando las buenas nuevas de salvación. Y eso es ahí donde dice la palabra que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y esas son las bienaventuranzas de Dios. Más bienaventurado dar que recibir. Bienaventurado el que abre su boca y predica las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios por esas personas esforzadas y valientes, y a cada uno de nosotros, los que estuvieron con nosotros repartiendo esos folletos, esos tratados bíblicos, repartiendo realmente, llevando allí la palabra de Dios. Muchas bendiciones, póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento a su palabra. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, Dios, para poder, Señor, captar tu palabra, Señor, para poder entender lo que dice allí. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces dudamos, muchas veces nos equivocamos, muchas veces somos torpes, Señor. Esa es la palabra, porque a veces dudamos de tu poder, de tu gran amor, de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y vemos que a través de tu palabra tú eres perfecto, tu palabra es suficiente, es necesaria para nuestras vidas. Te pedimos que continúes bendiciendo nuestras vidas, Señor. Guárdanos, bendícenos, Señor, en este tiempo que vivimos, tiempos perversos, tiempos difíciles. Te lo pedimos, Padre precioso, en esta mañana. Gracias por las familias aquí representadas, por estos preciosos jóvenes que hay en este lugar, para que tú guardes sus corazones, sus vidas, Señor, y que nosotros nos permitas continuar ejerciendo tu preciosa palabra. Gracias por esta pequeña congregación que tú has permitido. Permítenos, Señor, el poder seguir predicando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta mañana y te damos gracias. Amén.